Un jardín medicinal lleno de vida, atrapado por una plaga silenciosa. Se estaba muriendo sin que su dueña, una bondadosa abuela curandera, entendiera por qué. Un burro noble, el más trabajador del rancho, sufría el rechazo de todos como si fuera una maldición. Y muy cerca, un enxame de abejas agonizaba de hambre, sin una sola flor que las alimentara. Los tres estaban perdiendo la batalla, hasta que una anciana sabia de la montaña apareció en sus vidas. Ella no les dio la solución, pero les mostró el camino para encontrarla. Quédate hasta el final, amigo mío, porque esta historia te muestra cómo no rendirte jamás, y te probará que toda desgracia, por muy oscura que parezca, esconde una bendición inesperada. En lo alto de las montañas de Colombia, en un pequeño valle escondido donde las nubes besaban los picos al amanecer, vivía una mujer llamada Doña Isadora. No era joven de años, pero su espíritu era tan verde y fuerte como el musgo que crecía en los robles ancestrales. Isadora era la curandera del pueblo, una matriarca de sonrisa dulce y manos callosas que conocía el secreto de cada hoja, de cada raíz. Su hogar era un pequeño rancho de adobe y madera, pero su verdadero tesoro, su orgullo y su vida, era su jardín medicinal. No era un jardín común, amigos míos. Era un santuario de vida. Crecía en terrazas que bajaban por la colina, y en él, todo tenía un propósito. El aire allí olía a esperanza, una mezcla penetrante de menta y romero, el dulzor de la manzanilla y el aroma terroso de la valeriana. Cada planta era un hijo para ella. Isadora se levantaba antes que el sol, cuando el aire aún estaba frío y cargado de rocío. Caminaba descalza sobre la tierra húmeda, sintiendo el latido del mundo bajo sus pies. Saludaba a su caléndula, cuyas flores naranjas parecían soles en miniatura, y susurraba al oído de la albahaca, pidiéndole fuerza para el día. Su jardín era un refugio para todos. Cuando un niño del pueblo tenía fiebre, Isadora preparaba una infusión de saúco que bajaba el calor como un río fresco. Cuando un campesino se hería con el machete, ella molía hojas de llantén hasta hacer una pasta verde que cerraba la herida y calmaba el dolor. Las madres jóvenes venían a buscar hinojo para sus cólicos, y los ancianos pedían ruda para sus dolores de huesos. Ella no solo daba hierbas, daba paz. Se sentía plena, conectada con el Creador. Sentía que su jardín era una extensión de su amor. Le daba alegría ver a los colibríes beber el néctar de sus borrajas, y se sentía feliz cuando las mariposas amarillas danzaban sobre la lavanda. Su jardín era sombra, era medicina, era parte de algo más grande que ella misma. Isadora se sentía útil, amada y viva. Los años pasaban y su jardín crecía en abundancia y fe. Ella era el árbol fuerte de esa comunidad, dando vida sin pedir nada a cambio. Su quietud era su fuerza, su presencia era su propósito. No muy lejos de allí, en el mismo rancho, vivía un burro llamado Platero. Su nombre le venía de su pelaje, un gris tan suave y brillante que bajo el sol del mediodía parecía hecho de plata pura. Platero no era solo un animal de carga, era el corazón trabajador del rancho. Su dueño, don Eladio, un hombre serio pero justo, lo consideraba su mejor compañero. Platero era admirado por todos en el valle. Tenía una fuerza descomunal. Podía cargar sacos de café por las laderas más empinadas sin tropezar jamás, sus cascos firmes sobre la piedra. Pero su verdadera belleza no estaba en su fuerza, sino en su nobleza. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una inteligencia profunda y una calma que contagiaba. A diferencia de otros animales, Platero nunca alardeaba. Si un ternero se perdía, él era el primero en encontrarlo, guiándolo de vuelta al corral con empujoncitos suaves de su cabeza. Si los niños del rancho jugaban cerca, él permanecía inmóvil, paciente, dejando que acariciaran su hocico suave. Platero era feliz. Disfrutaba el aire fresco de la montaña al amanecer, el peso del trabajo bien hecho y el sabor del pasto tierno al atardecer.
Le encantaba llevar las hierbas de doña Isadora al mercado del pueblo. Ella siempre lo saludaba con una zanahoria y le rascaba detrás de las orejas, llamándolo mi noble ayudante. Él rebuznaba suavemente, un sonido que era más una risa que un quejido. Tenía muchos amigos. Las gallinas lo seguían esperando que dejara caer granos de maíz, y los perros pastores corrían a su lado cuando volvía del campo. Pero entre todos ellos, había una amistad que Platero amaba con especial cariño. En un rincón protegido del rancho, bajo un viejo árbol de guayaba, vivía un enjambre de abejas. No eran abejas comunes, eran conocidas como las guardianas doradas. Desde el amanecer, formaban ríos vibrantes de oro y negro, volando hacia las flores silvestres que cubrían las laderas. Su colmena era una ciudad bulliciosa, un testimonio de trabajo y coordinación perfecta. Aquel pequeño ejército de vida fascinaba a Platero. Le sorprendía ver cómo trabajaban juntas, incansables, moviéndose como una sola alma al compás de la tierra. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse y don Eladio lo dejaba libre, Platero no iba directo a su establo. Caminaba lentamente hasta el árbol de guayaba y se recostaba a una distancia prudente. Cerraba los ojos y escuchaba. El zumbido constante de las abejas era para él la música más tranquilizadora del mundo. Era el sonido de la vida en acción. Ellas parecían entender su presencia respetuosa. A veces, algunas abejas exploradoras aterrizaban suavemente sobre su lomo plateado, caminaban un instante y volvían a volar, como si lo saludaran. Platero admiraba su disciplina, su esfuerzo y la forma en que nunca dejaban sola a una compañera. Él, el ser fuerte y grande, aprendía de ellas, las pequeñas y diligentes. Aquellas pequeñas criaturas no solo hacían miel, eran las guardianas del equilibrio en el valle. Con su constancia, mantenían vivas las flores silvestres. Su labor más valiosa era una que pocos notaban. Al polinizar las flores de la montaña, aseguraban que el pasto creciera fuerte y que los frutos silvestres alimentaran a las aves. Gracias a ellas, el valle respiraba en paz. Y así, aquellos tres seres disfrutaban de una vida plena y feliz. El jardín de Isadora crecía fuerte, el burro Platero trabajaba feliz, y las abejas seguían zumbando felizmente para que la tierra siguiera latiendo como un corazón lleno de vida. Pero la vida, incluso en los lugares más hermosos, guarda lecciones que solo se revelan en los momentos difíciles, porque todo equilibrio, por más perfecto que parezca, un día es puesto a prueba. Nadie en aquel valle podía imaginarlo. Pero estaba por llegar un tiempo en el que la fe de Isadora, la nobleza de Platero y la perseverancia de las abejas serían desafiadas como nunca antes. Un día, el destino uniría a esos tres seres tan distintos y juntos descubrirían una verdad profunda, que nunca hay que rendirse ante la adversidad y que todo problema, por muy grande que parezca, siempre tiene una solución. El valle estaba por vivir su mayor prueba. Una mañana, mientras doña Isadora estiraba sus brazos hacia el sol, agradeciendo al Creador como lo hacía cada día, notó algo extraño en su jardín. Entre sus amadas caléndulas, una pequeña planta desconocida había echado raíces. Era de un verde pálido, casi enfermizo, con hojas delgadas y pegajosas. Al principio, Isadora no le prestó atención. Quizás solo busca un poco de luz, pensó con ternura, y la arrancó suavemente. Pero al día siguiente, había 3 más, y a la semana, eran 20. Aquella planta no venía a compartir, venía a dominar. Era una enredadera parasitaria, una plaga silenciosa y voraz. Con cada día que pasaba, la enredadera crecía con una velocidad aterradora. Se enroscaba en los tallos de la manzanilla, asfixiándola. Trepaba por la salvia, robándole el sol. Sus raíces se hundían profundo, chupando el agua y los nutrientes de la tierra. El jardín de Isadora comenzó a transformarse. El aire vibrante y aromático fue reemplazado por un olor agrio, el olor de la decadencia.
Donde antes había flores de colores, ahora solo había una alfombra de ese verde pálido y enfermizo. Isadora luchaba con todas sus fuerzas. Se pasaba el día de rodillas, con las manos ensangrentadas de tanto arrancar las raíces. Lloraba de impotencia al ver cómo sus hijos se marchitaban. Pero por cada una que arrancaba, 10 más aparecían. Era una batalla perdida. Poco a poco, el jardín empezó a morir. Sus hierbas ya no brillaban. Las hojas del romero se volvieron marrones y quebradizas. Las aves dejaron de llegar. Los colibríes no volvieron a visitar. El jardín, que antes era refugio, ahora era una prisión de maleza. La gente del pueblo dejó de venir. Ya no había medicina que ofrecer. Isadora se sentía inútil. ¿En qué momento dejé que esto me atrapara? ¿Cómo se lucha contra algo que ya se enredó en todo tu ser? Por primera vez en su vida, doña Isadora se sintió perdida. No sabía si algún día volvería a ser la misma. Y así, la abuela, que alguna vez fue símbolo de fuerza y cura, comenzaba a marchitarse junto con su jardín. En las noches, cuando el rancho dormía y solo el viento susurraba entre las hierbas muertas, Isadora se arrodillaba en medio del desastre. No tenía voz para gritar, pero su alma sí podía hablar, y lo hacía con el lenguaje del dolor y la fe. «Dios mío», susurraba entre lágrimas, «¿por qué siento que me estoy muriendo? Fui un hogar para tantos. Di medicina, di vida, y ahora apenas puedo sostenerme. Estas enredaderas me roban la luz, pero no quiero rendirme. Si aún hay un propósito para mí, muéstramelo. Dame fuerza, no solo para resistir, sino para volver a ser lo que era, vida para otros». Su voz interior se quebraba, pero su fe aún latía. «Dios, tú eres el dueño de la vida. Tú creaste esta tierra con tu palabra. Me diste manos para sanar y un corazón para amar estas plantas. No me abandones ahora cuando mi espíritu se marchita». Isadora suspiró, y el aire frío de la montaña secó sus lágrimas. «Ayúdame a superar esta prueba. Líbrame de aquello que me ahoga, de lo que me quita la luz y la esperanza. Si debo perder mi jardín para renacer, que así sea. Pero no permitas que mi corazón deje de creer en ti». Y así quedó en silencio, con las manos hundidas en la tierra invadida, como un alma cansada que aún se aferra a la fe. No sabía cuándo ni cómo, pero algo en su savia interior le decía que aquella prueba no era el final. Mientras tanto, esa misma semana, una calamidad distinta cayó sobre el valle. Una noche, el cielo se despejó de una forma extraña. No había nubes, no había viento, solo un silencio helado. Al amanecer, todo estaba cubierto de blanco. Una helada feroz, fuera de temporada, había quemado la tierra. Las cosechas de don Eladio, los campos de maíz y papa de los que dependía el rancho, eran ahora un yermo de tallos negros y muertos. La desesperación se apoderó de los trabajadores. El miedo pronto encontró a quien culpar. «Es ese burro platero», dijo un capataz, un hombre supersticioso de mirada agria. «Ayer lo vi mirando la luna. Tiene el mau volado. Siempre que se acerca, algo malo pasa». «Sí», respondió otro, «es un animal de mal agüero. Trajo la helada sobre nosotros». Y así, la sombra de la culpa cayó sobre el noble platero. Muchos comenzaron a creerlo. Don Eladio, devastado por la pérdida de su cosecha y presionado por sus hombres, dudó. El burro que antes era admirado por su fuerza y nobleza, ahora era visto como una maldición. «Fuera de aquí, animal del diablo», le gritaban, «no queremos tu mala suerte». Cuando Platero intentaba acercarse a los hombres en busca de una caricia, lo ahuyentaban con piedras y palos. El golpe más duro vino de don Eladio. Con el corazón pesado, tomó a Platero, lo llevó al rincón más alejado del rancho, junto a un árbol seco, y lo amarró con una cuerda corta. «Quédate aquí hasta que decida qué hacer contigo», le dijo, sin poder mirarlo a los ojos. Platero, que antes era libre, comenzó a marchitarse por dentro, igual que las cosechas muertas.
No entendía por qué la vida le daba la espalda. Él solo quería trabajar, ayudar, ser parte. Pero ahora el cielo parecía más vacío y el viento más frío. Sus amigos animales, los perros que corrían a su lado, ahora le ladraban con miedo. Platero se sintió solo, incomprendido y herido. Aquellas palabras repetidas día tras día se clavaban en su corazón como espinas invisibles. Ya no había paseos al atardecer, ya no había zanahorias de doña Isadora, solo una cuerda corta, un poco de pasto seco y una soledad infinita. En las noches frías, Platero miraba el cielo que alguna vez lo hizo sentir libre y apenas podía reconocerlo. Las estrellas seguían allí, pero parecían más lejanas que nunca. Entonces, con la voz temblorosa del alma herida, elevaba su súplica silenciosa al Creador. «Dios mío», pensaba en su lenguaje de burro, «tú que me diste patas fuertes para caminar, ¿por qué siento ahora que la tierra me rechaza? No entiendo por qué me culpan de lo que no hice, pero si en algo fallé, perdóname. No me quites la esperanza, Señor. Yo no soy oscuridad, aunque mi pelaje sea gris. Dentro de mí aún brilla la luz que tú pusiste». El viento soplaba entre su pelaje plateado, como si el mismo cielo escuchara su clamor. «Dame fuerzas, mi Dios. Si esta prueba viene de ti, ayúdame a soportarla con humildad. No permitas que mi corazón se llene de amargura. Y si mi destino es estar atado aquí, no me dejes solo». Y allí, bajo la luna pálida, Platero permanecía en silencio, con las orejas caídas y el alma rendida ante el Altísimo. No sabía que en algún lugar distante, doña Isadora, también cansada y herida, elevaba la misma súplica hacia el mismo cielo. Y la tragedia no terminaba ahí. La helada que había matado las cosechas también había matado las flores silvestres. Todas ellas. Las laderas de las montañas, antes cubiertas de un tapiz de colores, ahora eran de un marrón grisáceo y muerto. Para las guardianas doradas, las amigas abejas de Platero, esto fue una sentencia de muerte. Ya no había néctar, ya no había polen. El enjambre, que antes contaba con cientos de miles, comenzó a morir de hambre. Las largas filas de trabajadoras desaparecieron. La colmena, antes un centro de actividad frenética, se volvió silenciosa. El zumbido, la música que Platero tanto amaba, se estaba apagando. Las pocas que quedaban, débiles y desesperadas, volaban sin rumbo, buscando una sola flor, un solo rastro de dulzura en un mundo que se había vuelto estéril. Muchas morían en el intento de encontrar alimento. Las que quedaban se reunían cada noche en la entrada de la colmena, bajo el mismo árbol de guayaba, que ahora también estaba seco. Y desde allí, elevaban su plegaria al cielo. «Oh eterno creador del sol y de la lluvia, de los vientos y de la vida», zumbaban débilmente. «No entendemos tus caminos, pero confiamos en tu voluntad. Si esta helada es una prueba, danos fuerzas para resistirla. Solo te pedimos que no se apague en nosotras el deseo de creer en un mañana mejor». Y así, jardín, burro y abejas, aunque separados por la desgracia, compartían el mismo dolor y la misma fe. Cada uno desde su lugar elevaba su clamor al cielo, sin saber que Dios, en su silencio, ya estaba preparando el amanecer que pondría fin a la oscuridad. Mientras tanto, en el rancho de Isadora, la plaga seguía apretando su jardín, robándole el aliento y la luz. Cada día era una batalla por sobrevivir. Pero en medio de su dolor, algo en su interior le susurraba que no todo estaba perdido. Y fue entonces cuando, una tarde gris, una viajera llegó en silencio. Era doña Elena, una anciana que vivía en lo más alto de la montaña, una curandera aún más vieja y sabia que Isadora. Sus ojos eran profundos como la noche, y su rostro estaba arrugado como la corteza de un roble. Rara vez bajaba al valle. Se posó suavemente en el porche de Isadora, observando en silencio el jardín herido. Vio el desastre, la maleza pálida cubriendo las hierbas muertas.
Notó a Isadora, más apagada, más sola, pero no se apresuró a juzgarla. Con voz tranquila, que sonaba como el viento entre los pinos, preguntó: «¿Qué te sucede, hermana? Te veo más gris que el invierno». Isadora dudó un instante, pero necesitaba hablar. «Las enredaderas, Elena. Me están quitando todo. Antes era fuerte y llena de vida. Ahora solo siento que me marchito. No puedo huir. No sé qué hacer». Doña Elena, con calma, giró su cabeza y miró la plaga. Luego miró a Isadora. «A veces la vida nos pone raíces tan profundas que no podemos huir, pero no nos pone cadenas para rendirnos. No dejes que lo que te atrapa por fuera ahogue lo que eres por dentro. Si algo te asfixia, no te rindas. Piensa, resiste, busca. Toda trampa tiene una salida. A veces solo hay que mirar distinto». Isadora guardó silencio, masticando esas palabras. Doña Elena se levantó, su figura delgada recortada contra el cielo gris. «Esta noche piensa», le dijo. «Pregúntate no por qué te pasó esto, sino qué puedes hacer ahora». Y se fue, perdiéndose en la niebla de la montaña. Esa noche fue distinta. Por primera vez en semanas, Isadora sintió una chispa cálida en su interior. No era fuerza, era esperanza. No sabía cómo, pero algo dentro de ella decidió no dejarse vencer. Pasaron los días. El jardín seguía atrapado, pero en su mente, Isadora ya no era una víctima. «Todavía hay vida bajo esta plaga», se dijo. «Mientras tenga mis manos y mi fe, hay esperanza. No puedo rendirme. Tiene que haber una solución. La encontraré como sea». Y así, Isadora dejó de lamentarse y comenzó a observar. Esa misma noche, la sabia doña Elena continuó su camino. El mismo Dios parecía guiar sus pasos. El viento la llevó hacia el árbol seco donde Platero estaba atado, solo y temblando de frío. Cerca de allí, en el árbol de guayaba, agonizaba el enxame de abelas. Doña Elena se acercó al burro. Su voz profunda y calmada rompió el silencio con ternura. «Pequeño amigo, ¿por qué estás triste?» Platero, con el pelaje opaco por el polvo y la tristeza, levantó la mirada. No podía hablar, pero sus ojos lo decían todo. «¿Por qué la vida nos ha dejado solos?», parecían preguntar. «Siempre hice el bien. Este rancho era vida y ahora está muerto. Y lo peor, todos me culparon». Doña Elena lo miró con dulzura, como si entendiera cada palabra no dicha. «No cargues culpas que no te pertenecen, noble burro. Nada sucede sin propósito. En este universo, todo lo que ocurre, lo bueno y lo malo, es permitido por el Creador. A veces lo que parece una desgracia no es más que el camino que Él usa para enseñarnos a ver más allá de lo visible. No eres maldición, eres parte de un propósito que aún no comprendes». Platero la escuchaba, inmóvil. «Cuando todo parece perdido», continuó Elena, «es porque Dios está preparando algo que solo florece después de la tormenta». En ese momento, una de las abejas, diminuta y cansada, voló erráticamente y cayó a los pies de la anciana. «Oh, sabia», pareció zumbar, «éramos miles, ahora solo quedamos 100. Trabajábamos unidas, pero ahora solo queda polvo y dolor». Doña Elena la recogió con infinita ternura en su mano arrugada. «Las he visto luchar en medio de la helada», dijo. «He visto su fe resistir. Pero recuerden esto, incluso en la noche más oscura, la esperanza es una chispa que nunca muere. Y ustedes, pequeñas abejas, aunque sean pocas, llevan dentro la fuerza que mueve montañas. La grandeza no está en el número, sino en la unión y en la fe». Platero bajó su mirada y soltó un suspiro tembloroso. «¿Y qué debemos hacer ahora cuando ya no queda nada?», preguntó su corazón. Doña Elena sonrió con sabiduría. «Toda prueba trae escondida una semilla de esperanza. No se rindan. Busquen dentro de ustedes y hallarán la respuesta. La vida no se ha ido, solo espera a ser despertada. Recuerden que siempre hay una solución a los problemas». El viento sopló suave entre las ramas secas. Doña Elena se levantó.
Colocó la abeja suavemente en una rama y se perdió entre las sombras de la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, Platero sintió un pequeño destello de paz. Era como si aquellas palabras hubieran encendido una chispa dentro de su corazón cansado. Miró la cuerda que lo ataba, miró a sus pequeñas amigas abejas que zumbaban débilmente. Y con una determinación renovada, decidió. Mañana, pensó. Antes de que salga el sol, iré en busca de una solución. No sé cómo, pero sé que el Creador nos guiará. Al día siguiente, antes de que el sol asomara, Platero usó toda la fuerza que le quedaba. Tiró y tiró de la cuerda. La soga, vieja y reseca, finalmente cedió. Estaba libre. Se acercó al árbol de guayaba. Las pocas abejas que quedaban lo miraron con ojos llenos de fe y tristeza. «Quédense aquí», les dijo con un rebuzno suave. «Resistan un poco más. Prometo que volveré con respuestas, con algo que nos devuelva la vida. No sé cuánto tardaré, pero regresaré». Las abejas, aunque débiles, zumbaron en señal de despedida. «Confiamos en ti, amigo. El Creador guiará tus patas». Y así, con el corazón lleno de esperanza y el cuerpo débil por el hambre, Platero emprendió su viaje hacia lo desconocido. No sabía que aquel viaje lo llevaría justo al encuentro con doña Isadora, un encuentro que cambiaría el destino de todos para siempre. Platero caminó lejos, cruzando colinas y valles resecos por la helada. En cada rancho que encontraba, buscaba flores, pero solo encontraba tierra muerta y miradas hostiles. «¡Fuera, burro maldito!», le gritaban. «Tú trajiste esta desgracia». Platero bajaba la mirada, herido por las palabras, pero no se rendía. A veces el hambre y el cansancio lo hacían dudar, pero entonces recordaba a sus amigas abejas y la voz serena de doña Elena. «Todo problema tiene una solución, solo hay que buscar la salida». Y esas palabras se convertían en su fuerza. Aun cuando el viento helado lo empujaba hacia abajo, su fe lo hacía seguir caminando, convencido de que el Creador no lo había olvidado. Y fue allí, en una tarde gris, cuando Platero, de pelaje opaco y mirada cansada, llegó al rancho de doña Isadora. Lo que lo atrajo no fue el olor de las hierbas, pues ese olor ya no existía. Lo que lo atrajo fue un olor extraño, agrio pero con un toque dulce, un olor que no reconocía. Se acercó con cautela y observó el jardín. Vio a la anciana arrodillada en medio de un mar de maleza verde pálido. Y entonces lo vio. La plaga, la enredadera que había matado todo, estaba floreciendo. Eran flores pequeñas, de un blanco enfermizo, pero eran flores. Irónicamente, la plaga había sido tan fuerte que había resistido la helada que mató a todas las demás flores. Platero se acercó lentamente. Isadora levantó la vista, esperando ver a otro vecino que venía a lamentarse, pero vio al burro. Estaba cubierto de polvo, se notaba débil, pero su presencia no era hostil, era honesta. «¿Puedo quedarme un momento?», pareció preguntar Platero con la mirada. Isadora, con voz suave, respondió. «Eres bienvenido, hijo. Ya nadie se acerca a mí. Te ves cansado». «Vienes de muy lejos». Platero la miró con cierta sorpresa. «Sí», respondió él con un suave suspiro. «He caminado por mucho tiempo buscando un lugar donde descansar. Los hombres de donde yo vengo no me permiten acercarme. Creen que traigo mala suerte, ya que la helada mató sus cosechas y me culparon. Solo usted me ha permitido acercarme». Isadora asintió con tristeza. «Yo también fui hogar, Platero. Mi jardín era fuerte, mi sombra abundante, pero ahora mira», dijo mostrando la plaga. «Estoy muy marchita y me siento atrapada, pero no pienso rendirme». Platero bajó la cabeza. «Parece que ambos cargamos con lo que no merecemos». Con voz suave, Isadora le dijo al burro: «¿Sabes? Hace un tiempo atrás, una vieja sabia se sentó aquí mismo. Yo estaba tan perdida, tan hundida en mi tristeza. Pero ella me miró y me dijo algo que no he podido olvidar.
Toda trampa tiene una salida si decides buscarla. Desde esa noche comencé a pensar, a buscar una solución. Y aunque no tengo la respuesta aún, sé que rendirme ya no es opción. Platero la miró con respeto. Había algo en esa anciana que lo inspiraba. De repente, el burro miró fijamente las flores pálidas de la enredadera. Un recuerdo cruzó su mente, el zumbido de sus amigas. Quizás la salida esté más cerca de lo que pensamos, murmuró él en su corazón. Isadora asintió. Sí, así es, pensemos. Platero se acomodó, agradecido por el refugio. Pero antes de que pudiera descansar, fue Isadora quien habló primero, con una chispa de determinación en su voz. He estado pensando, dijo firme. Tal vez podamos ayudarnos, si tú me ayudas a deshacerme de esta plaga. Pero se detuvo. ¿Cómo podría un burro ayudarla? Fue entonces, amigos míos, que ocurrió el milagro. Platero levantó la cabeza y miró fijamente las flores de la plaga. Luego miró a Isadora. Y entonces, como un rayo que parte el cielo, la verdad cayó sobre doña Isadora. La helada lo había matado todo, excepto esta plaga. Esta plaga era lo único que tenía flores, y en su mente vio la imagen de las abejas moribundas de don Eladio, las mismas que Platero solía visitar. Dios mío, exclamó Isadora, poniéndose de pie con una energía que no había sentido en meses. Platero, la plaga, es la única flor que sobrevivió a la helada. El burro la miró, entendiendo al instante. Las abelas. Sus amigas estaban muriendo de hambre porque no había flores. Pero aquí había flores. La plaga que estaba matando el jardín de Isadora era la única salvación para las abejas. Conozco unas amigas, rebuznó Platero, como si quisiera decir. Ellas se alimentan de algo que todos temen, o de lo único que queda. ¡Claro!, gritó Isadora. Ellas necesitan comida, y yo necesito que alguien limpie esta plaga. Isadora corrió hacia su cobertizo y cortó la cuerda rota del cuello de Platero. Ve, hijo, ve a buscarlas. Diles que aquí tienen un hogar. Diles que aquí hay vida. Y sin perder tiempo, Platero dio media vuelta y emprendió el galope. Esta vez no solo llevaba su propio deseo de sobrevivir, llevaba una misión. Mientras tanto, Isadora esperaba, pero ya no desde la tristeza, sino desde la esperanza firme, porque la solución comenzaba a florecer. Platero corrió durante un día entero, sin sentir el cansancio, sin sentir el hambre. Su corazón latía con propósito. Cuando por fin llegó al árbol de guayaba, sus amigas abejas apenas se movían. Eran un pequeño puñado de vida temblorosa. Amigas, rebuznó con alegría. Traigo buenas noticias. Es la solución a nuestra situación. Conocí a una abuela. Su jardín está atrapado por una plaga, pero esa plaga tiene flores. Flores que sobrevivieron a la helada. Ella necesita ayuda y está dispuesta a ofrecernos un hogar. Si ustedes la ayudan a liberarse, ella les permitirá construir su hogar junto a sus hierbas. Las abejas se miraron entre sí. Algo en la voz de su amigo les hizo sentir que era una oportunidad real. «Iremos contigo», zumbaron débilmente. Platero sonrió con emoción. «Entonces vamos, amigas, suban a mi espalda. La solución a nuestra tristeza terminará». Y así lo hicieron. Las 100 abejas que quedaban treparon con cuidado por su pelaje plateado, aferrándose con fuerza mientras Platero extendía sus patas, guiado por la esperanza. Un día después, cuando el sol apenas despertaba, Platero regresó al jardín de Isadora. Pero no venía solo. Sobre su lomo, firmemente sujetadas, viajaban las últimas 100 abejas. Habían cruzado montañas de tierra muerta y kilómetros de esperanza. Isadora, aunque aún cubierta de plaga, las recibió con lágrimas de gratitud. «Bienvenidas», dijo con voz firme. «Aunque estoy herida, aún tengo espacio para ustedes». La abeja reina se adelantó y respondió. «También venimos heridas. Donde vivíamos ya no hay alimento. Pero si tú nos das un lugar,
nosotros también podemos darte algo a cambio. Te ayudaremos con esas flores. Y sin perder tiempo, comenzaron a trabajar. Las abejas se desplegaron por el jardín. Hambrientas, se lanzaron sobre las flores pálidas de la enredadera. Bebieron el néctar con desesperación. Y entonces ocurrió la segunda parte del milagro. Aquella plaga era una planta extraña. Su ciclo de vida era corto. Solo florecía una vez, y después de ser polinizada, moría. Al beber el néctar, las abejas estaban polinizando las flores. Y al hacerlo, estaban acelerando la muerte de la plaga. Día tras día, mordida tras mordida de néctar, la plaga comenzó a desaparecer. Las abejas, ahora fuertes y alimentadas, trabajaban sin cesar. Y con cada flor que se marchitaba, el jardín de Isadora respiraba más libre, más vivo. Hasta que al fin, terminaron el trabajo. Las enredaderas se secaron, convirtiéndose en abono para la tierra. El jardín volvió a vivir. Isadora, con la ayuda de Platero, resembró sus hierbas. Las aves comenzaron a regresar. Los colibríes volvieron a beber. La gente del pueblo, al ver el milagro, regresó. Don Eladio, avergonzado, vino a pedir perdón a Isadora y a Platero. «Perdí mi cosecha», dijo, «pero aprendí la lección. La superstición casi me hace perder a mi amigo más leal». Platero, por su parte, ya no era rechazado. Ahora era bienvenido en todo el valle. Ya no era visto como un mal presagio, sino como símbolo de unión y coraje. Isadora lo adoptó oficialmente, y él vivió feliz, cargando hierbas medicinales y zanahorias, y las abejas construyeron su hogar junto al jardín de Isadora. Se multiplicaron, y ahora protegían a su amiga Isadora. Cada vez que una nueva enredadera intentaba crecer, ellas la devoraban antes de que echara raíz. Y así, un jardín asfixiado, un burro rechazado y unas abejas perdidas encontraron juntos algo que ninguno había logrado por sí solo. Una solución real a sus problemas. Porque cuando dejamos de mirar nuestras heridas como debilidad y las convertimos en puente, la vida florece. Si sientes que esta historia te está hablando directamente, escribe en los comentarios, todo tiene un propósito. Amigo, me alegro mucho que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias como esta, que nos recuerdan que no importa cuán oscura sea la noche, nunca debemos rendirnos. Hay más historias de reflexión esperando por ti en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.